Soy Joan Solé, miembro de la Junta de la TTP y de la compañía de danza Roberto G. Alonso. Y, pues, bueno, me han encargado moderar esta mesa sobre diálogos intergeneracionales. Bueno, aquí hemos reunido, ahora os daré una pequeña presentación, aunque ya los conocéis a todos, ¿vale? Podríamos decir diferentes generaciones o juntar a dramaturgos o creadores más noveles con los que llevan más trayectoria. Y un poco el objetivo de esta mesa es un poco hacer una reflexión, un debate de cómo un poco ha evolucionado el planteamiento dramatúrgico en los últimos años, ¿sí? Y un poco condicionado por todos los cambios muy acelerados últimamente que ha experimentado la sociedad, cómo esto ha ido quedando integrado en las dramaturgias, cómo nos condicionan estos retos que nos plantea la sociedad de la información, esta sobreexposición a la información, cómo han integrado las nuevas tecnologías, si creéis también un poco que es necesario incorporarlas o esto nos van a condicionar la dramaturgia, cómo también afrontamos los retos relacionados con temas educativos, muy presentes en estas jornadas. La educación también ha evolucionado, la escuela ha evolucionado, la forma de aprender, temas cómo se han incorporado temas como la identidad de género, perspectiva de género, si esto nos permite acercarnos más al público. Un poco, estas serían un poco las líneas de debate que se van a plantear ahora. Y hago una pequeña presentación de los ponentes de esta mesa y a partir de aquí vamos a hacer una primera ronda de unos 5 minutos para que intentáis responder a estas o a otras preguntas y después por generar el debate que seguramente continuará siendo muy interesante como lo ha sido en la anterior mesa. En la sección novel, podríamos decir, tenemos a Carla Rovira, que es graduada en Interpretación por el Instituto del Teatro, compagina su actividad teatral con la pedagogía y la educación social. Quizá esto le da una perspectiva muy interesante a su trabajo como creadora y ha destacado con algunos premios a la creación emergente, en 2016 del premio Fat Sebastià-Gas. Ella trabaja habitualmente también con adolescentes y ha tratado temas como el dolor, como comentaba anteriormente, pero también pues, se ha atrevido sobre las violencias sexuales, temas de memoria histórica, la libertad de expresión. Luego tenemos a Paco Gámez, dramaturgo y actor, premios GAE de Teatro Infantil 2016, premio Leopoldo Alas de las GAE de la temática LGTBI. Aquí ya van saliendo temas que se han ido incorporando a las dramaturgias más recientemente y ha formado parte del laboratorio para la escritura de textos teatrales, programa de nuevas dramaturgias y es licenciado en Filología Inglesa y en Interpretación Textual. Después tenemos la parte más veterana, Ramón Molins, muy veterana, desde hace ya 20 años. ¿Alguno más? 20. Bueno, lo dejamos en 20. En 30. Perfecto. Director artístico del proyecto Zum Zum Teatre de Lleida y ha hecho textos, dramaturgias para muchas compañías, para su compañía Badevoli, Teatro Invito de Italia, también para el Fórum de las Culturas, Clowns Teatre, Teatro Paraíso, una amplia trayectoria y él pues, siempre dice que le gusta trabajar para adultos, ¿no? A partir de 4 años. Y finalmente tenemos a Itziar Pascual, doctora en Ciencias de la Información, ha trabajado como periodista
¿vale? Puede ser una mirada muy interesante relacionada con el tema de la sociedad de la información. Y ha escrito como dramaturga más de una veintena de obras publicadas y traducidas en diferentes países. Pues bueno, vamos a iniciar vuestra participación y, bueno, lo dejamos para que contestéis a las preguntas que hemos planteado o otras preguntas. Empezamos por Itziar, por ejemplo. Bueno, venga, adelante. Pues permitidme, por favor, que antes que nada agradezca a SUTEC, a las organizaciones que permiten que este encuentro de dramaturgia tenga lugar y especialmente a la Sala Beckett. Antes se refería a este espacio como la casa de la palabra, la casa del texto. Y verdaderamente para mí tiene un valor muy especial estar aquí en unas jornadas dedicadas a la dramaturgia tan adultos de 4 años. Y me parece muy especial que sea posible un encuentro de esto. Me resulta muy difícil empezar, inaugurar esta reflexión sobre una escritura y qué fenómenos o qué aconteceres han podido tener lugar en este tiempo. Recoge un poco el hilo de Ariadna que viene de la mesa anterior, en la que yo diría que la cuestión de los temas ha tenido un papel muy importante, y animaría a una posible reflexión sobre si de lo que hablamos no es tanto una cuestión de un cambio temático como un cambio de metodologías, de enfoques, de puntos de vista, de estrategias formales, de lenguajes. Yo creo, es una opinión, pero creo que el número de temas al final es relativamente pequeño y que de lo que hablamos es de aproximaciones, miradas, seguramente miradas en las que por el devenir histórico seguramente había enfoques pendientes, perspectivas pendientes que el teatro no había recogido y era de justicia poética que el teatro, que las escénicas recogieran con justicia y con justeza esas aproximaciones, que por otro lado también creo que estaban. Y permitidme un pequeño ejemplo. Para mí Caperucita Roja es un cuento por el que siento verdadera pasión. Pero para mí Caperucita Roja es la historia de una familia monomarental en la que las relaciones entre abuela y madre están conflictuadas y en la que es el papel de la hija, de la nieta, quien viene a traer nuevas oportunidades de vida. Con una abuela que ha elegido frente a lo social un espacio alternativo que es el corazón, la espesura del bosque. Con esto quiero decir que para mí se trata únicamente de permitirnos una perspectiva transversal en la que disciplinas de conocimiento múltiples enriquecen y nutren las artes para la infancia y una conciencia de multiplicidad de lenguajes, de estrategias compositivas, que por otro lado ha sido siempre la naturaleza misma del arte, ¿no? Frente a la idea de pureza, la idea de contaminación, encuentro, diálogo, que finalmente ha sido, creo, el camino por el que el arte ha experimentado y evolucionado frente a la idea de pureza que creo que no le sirve de mucho. Entonces, para mí el lío es un poco esto. Muy bien, muchas gracias. Estamos al otro lado de la mesa. Carlos. Vale. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. A pesar de que tengo 36 años y aún soy artista joven y estas cosas, yo creo que es una infantilización muy interesante. Sí que es verdad, seguramente casi todo el mundo tiene mucha más experiencia que yo, con lo cual voy a hablar de lo mío, desde la humildad de saber que solo puedo hablar de lo mío y no puedo hablar de nada, de universalizar nada. Para mí,
hay un par de cosas que han estado en mi manera de crear. La primera es que mi primer proyecto pasó necesariamente y obligatoriamente por un grupo de niños bastante amplio. Y cuando digo pasó necesariamente y obligatoriamente, quiere decir que al principio no quería. Es decir, a mí la carrera me llama y me dice, ¿cómo tienes la oportunidad de hacer tu primera creación? Pero vas a tener que trabajar con niños y niños. Entonces a mí ahí cuando dicen, no, en el primer momento tiene que pasar. Cuando hablábamos de que soy educadora social, yo he trabajado muchos años en centros acogida de menores, en centros para personas maltratadas. No sé si alguien ha estado en alguno de estos centros, pero normalmente las dinámicas y los protocolos son bastante cerraditos, son espacios en los que los niños y niñas llegan después sustraídos o cedidos por sus familias, entonces son espacios que tienen que cerrarse bastante. Entonces yo como educadora tengo una mierda. Sí, que sigue el protocolo, que soy súper jerárquica, o sea, todo era fatal. Entonces, cuando a mí me dicen de trabajar con niños y niñas, lo primero que pienso es que soy una mierda que voy a generar esto tan terrible, y esta jerarquía tan heavy. Entonces, me di cuenta que aproximarme como educadora a mí no me servía, porque mi bagaje como educadora era bastante terrible. Sin embargo, aproximarme como creadora, como artista, como lo queramos llamar, generaba un espacio de creación, en el que niños y niñas también eran creadores y por tanto teníamos ese espacio no neutral, porque no es neutral, y no horizontal, porque siempre hay una jerarquía con una posibilidad, pero sí que era un espacio en el que podíamos aproximarnos un poco todas a la vez, de una manera un poco más igualitaria. Para mí eso fue tan revelador que a partir de ahí casi siempre en todas las creaciones que he hecho han intervenido personas muy profesionales del mundo escénico. Me parece que es una manera de democratizar lo que son las creaciones, poder poner personas que normalmente no están en contacto con este tipo de experiencias y que de algún modo también hacen un poquito más amplio el marco en el que estamos hablando. Esto por un lado. Por el otro, me gustaría romper una lanza. Yo sé que estamos en la Betis, que es la casa de la palabra, pero decir que las dramaturgias, hay dramaturgias textuales, hay dramaturgias corporales y espaciales. Yo, por ejemplo, digo que yo hago dramaturgias de proceso. Es decir, desde el día en que empiezo hasta el final, lo que vaya pasando va a ser la obra. No es que vaya a construir la obra. Que si un día pasa en una sesión que una niña me dice, oye, yo me corto, pues yo me voy a cortar, ¿no? O sea, pero ¿por qué pasa en el proceso? Entonces creo que también hay que romper una lanza en favor de todas las dramaturgias que existen, de estos cambios de paradigma que estamos hablando. Y la última cosa que para mí sí es importante es el día en que yo voy a ver una obra de teatro en que se siente más machirulada por su texto de los años 50, y claro, que es súper machirula en los años 50, y me legitimo como público feminista, y veo que a mí eso me ha ofendido y que no se me ha tenido en cuenta. Entonces ese día fue el día que me dio el permiso de decir que yo soy una creadora feminista de izquierdas, con todas mis absolutas contradicciones, pero voy a ser de arte feminista y de izquierdas, y que soy incómoda pues, para el tiempo público, que la palabra feminismo hace un poco de los nervios, pues me parece bien, porque igual que a mí no se me legitima cuando voy a ver una obra de los años 50 o voy a ver un Shakespeare que resulta que es el canon, se tiene que respetar, pues no, como a mí no se me tiene en cuenta como público, yo no puedo poner en cuenta las sensibilidades machirulas, racistas, etc. Entonces, en ese momento, que para mí es muy revelador, porque me doy cuenta de que nunca hay un teatro neutral, es decir, que cuando se habla de los cánones, cuando se habla de teatro político, ¿no? Es que todo el teatro, o sea, toda la vida es política. Habrá cosas que veremos más políticas y otras menos, pero al fin y al cabo siempre hay un statement detrás, siempre hay un posicionamiento, y porque no era válido mi posicionamiento, ¿no? Y los temas pues, que habéis oído, si hablo de memoria histórica, no voy a decir que una guerra civil era un golpe de Estado, hay unos fascistas que siguen en el poder, y no voy a intentar ser conciliadora porque no hay un espacio de conciliación. Y yo no tengo por qué representarlo si eso no existe ni es ni respirar. Cuando hablo de violencias sexuales, no voy a decir, oh, pobres hombres que estáis en la sala, me sabe mal, el patriarcado para nosotros también nos deja mirar. No es verdad, lo siento, yo saldremos por aquí y a las 8 de la noche, unas cuantas viviremos una experiencia de miedo y vosotros no habéis miedo. Y vosotros no habéis miedo. Por tanto, creo que es más importante reconocer todas estas realidades y poder decir, las reconozco, las vivo y este es mi punto de vista, y no intentar rebajar mi posición porque no quiero ser
no quiero ser demagoga, yo no quiero ser, no sé, adoctrinamiento, no sé qué, no, adoctrinamiento es todo, ¿no? La verdad ya verán, yo no quiero sus adoctrinamientos, ¿no? Eso es muy difícil. Por tanto, yo desde mis piezas también puedo posicionarme y si me gusta, bueno, pues luego tengo una discusión sacando. Muy bien, muchas gracias, Carla. Vamos al otro lado, Ramón. ¿Tú cómo crees que ha evolucionado tu trayectoria como dramaturgo por los condicionantes? El tema. De hecho, de menos, alguien más senior todavía. Y no porque sí. Yo empecé a hacer teatro en el 83, ya son años, ¿no? Y llevo más libros de Picanzuelo. Pero conozco a Berti de los Paquirós, por ejemplo, que llevan 47 años. Perdonadme, ¿eh? Perdonadme. Eso es otra cosa. Yo ya nací que había campañas escolares. Cuando Berti hacía Furgoneta Saba y giras por Cataluña, eso no existía. Ni la idea, ni el concepto de la campaña. Y el público y la taquilla era la gorra. Entonces, ¿cómo ha evolucionado aquellos guiones que parecían más al Canovacho de la Comunidad del Arte, a nuestras dramaturgias estupendas? Eso es otra cosa. Entonces, igual, ahí teníamos que haber traído un Berto o una Berta o un alguien para que viéramos que hay dos saltos súper importantes. Desde mi perspectiva ahora, creo que ha cambiado un poco. Y ha cambiado mucho a la vez. Esto es muy difícil al que no sabes por dónde meterte. Yo, por ejemplo, si me fijo, la serie de referencia aquí en Cataluña es la Mostra de Igualada. La Mostra de Igualada es la semana que viene. Es una muestra de 55 compañías. Si miras la programación de este año, hay dos títulos clásicos. Que no son clásicos, están los textos de Caperucita, que es de una compañía música, utilizan un poco la Caperucita Roja y el libro argumental para un espectáculo, y hay un Romeo y Julieta, que es una compañía de clown, que es un cor de cambio, ¿no? Yo la primera muestra que fui hace 25 años, fue inaugurar la compañía y lo de los títulos fue diferente, ¿no? Hay más temas, a mí me gusta porque cuando he hablado de los temas, he hablado de incorporar temas, porque hay una cosa que no me gusta nada, que es cuando se habla de cambiar. Es que hay que cambiar, no vamos a cagarnos encima de todo. Es que hay que cambiar, hay que incorporar. Hay nuevas necesidades, hay nuevas maneras que son viejas, pero que queremos cambiar de ver el mundo y de ver las cosas, que evidentemente hay que incorporar. Igual que las técnicas, las tecnologías que aparecen y cuando hace 30 años no podía proyectar en vídeo porque no. Entonces, ahora hay una serie de recursos y no solamente es tecnología, a los cuales tenemos mucho más fácil acceso y que cada uno, en la medida que le interesa, como un elemento más para crear un espectáculo, puede ir incorporando. Es decir, que sí que hay un camino que se está haciendo. Hay un problema para mí, yo que soy de los que no criminalizan a la gente que hace títulos. No, me ha encantado cuando he dicho que la Caperucita Roja, soy fan de la Caperucita Roja, porque hay debates ahora, vamos a cambiar el cuento. ¿Por qué vamos a cambiar el cuento? Igual que no se entiende el cuento. Tú entiendes el cuento, igual vamos a cambiar tu manera de explicar el cuento, ¿no? O nos vamos a quedar solamente con el postureo de, pues no, vamos a hacer que esto al final sea... No, hay muchos... Tú nos has explicado una visión muy revolucionaria de la Caperucita Roja, a mí es un cuento que me gusta, que no he representado nunca, que podría representar. Creo que venimos de una tradición que se ha basado excesivamente en representar argumentos, ¿no? En representar lo evidente, qué es lo que pasa, y dónde está la idea de este espectáculo. Yo que soy de la época, como soy senior, soy de la época de la FB, como muchos de vosotros. Los jóvenes también, ¿eh? Sí. ¿Tú eres de la ESO ya? No, yo no soy. Mira, es que no tenemos todos somos seniors. Voy a decir una cosa que es graciosa, pero que no es una tontería. Yo recuerdo cuando hacíamos análisis de texto, esto para mí era séptimo y octavo, lo de idea, tema, argumento. ¿Sí? Yo creo que la ESO se lo ha cargado esto. Es una tontería, de verdad. Tema, ¿de qué va? Bueno, ahí yo veo muchas compañías que saben de qué va.
el espectáculo que van a hacer, ¿no? Argumentos, coño, pues lo explicas, ¿no? Pero, ¿y la idea? ¿Sí? La idea a partir de la cual vas a construir una dramaturgia que no tiene por qué pasar por las palabras, ¿no? Joan viene de una compañía de danza, ¿no? No tiene por qué pasar por una estructura formal a nivel de estructura dramática, pero ¿cuál es tu aportación? ¿Trabajas a partir de la caperucita roja? ¿Trabajas a partir de 3 hipopótamos gordos, como en un espectáculo? ¿O trabajas a partir de lo que sea? Creo que nos hemos saltado un paso. Creo que realmente, yo no soy algún especialista en la sala, creo que eso nos explica, ¿no? Porque hay muchas propuestas donde la idea no está y estamos explicando argumentos. Entonces, ahí así es que es muy difícil avanzar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a plantear legitimar maneras diferentes de eso? Estamos haciendo una cosa que está escrita, que estamos ilustrando, ¿no? Estamos actores que no dejan de ser títeres humanos de una historieta que parece que está preconcebida de una manera. Yo creo que hace mucho tiempo que hay muchas compañías que han dejado esto muy atrás. Y hay muchos proyectos de teatro, de títeres, de danza, ahora creo que se están mezclando lenguajes que están aportando visiones nuevas. ¿Con qué choca eso? Y voy a acabar ya para mí mi programa. Choca con una cosa de la que estamos hablando en la otra mesa, y es el mercado y los intermediarios que me quería cargar antes, ¿qué aceptan de todo esto? Estamos en Barcelona. Mi compañero viene a trabajar a Barcelona, porque vivimos a 200 kilómetros, imagínate, si vienes de Granada, ¿no? Y aquí tienes que ir, o te contratan nacional, ¿no? También hay que echarles de comer aparte, o te tienes que ir a taquilla a hacer mantenimiento o a hacer deporte, ¿no? Entonces, hay muchísimas salas o centros cívicos que acaban haciendo teatro de argumentos. Y hay muchísimo público adulto que tiene hijos que cuando es muden, no sé cómo se dice en castellano, cuando se visten bien para salir al teatro, pues igual se vienen a la Becker, para Villarroel, pero a los niños les es igual meterlos, como voy a decir nombres de teatro, sí, puedo decir el Chambre, o se van a meter pues, a ver estas historias, digamos, inocuas, de fast food. Y un problema que tenemos en las artes escénicas para niños y niñas es que en teatro para adultos hay una línea que está bastante clara entre un cierto teatro o espectáculos de autor que aportan algo más y el teatro alimenticio, ¿no? O el teatro de usar y tirar, el Frankfurt y la pizza. A los papás y mamás, de los más modernos a los más antiguos, pues vamos al McDonald's o vamos al Frankfurt, pero eso no es nunca dieta básica. Pero en teatro infantil sí. Y aquí en Cataluña, ¿no? Que hay bastante teatro, mucho, no sé si demasiado, esta línea no existe. Y estamos todos ahí en un batiburrillo brutal. Y todo el mundo está en el mismo rasero. Pero el mismo rasero quiere decir a la hora de pagarte un caché. Y yo ayer fui a ver un espectáculo infantil de la Baduza que cuesta 150.000 euros de producción, que es una pasta. Sí, si te la pagas tú, es una pasta, 150.000 euros. Y fui a ver a una amiga mía que quiero mucho, pero que hizo un puño de espectáculo hace muy poquito, con unas mamparas, ¿sabes? Que ves unas mamparas en un espectáculo, hay un vestuario ahí sospechoso y el precio es el mismo. Y aquí está todo mezclado, ¿no? Y pienso que estamos en un mercado que esto lo gestiona muy mal, ¿no? Y al final, Carla puede generar una propuesta súper rompedora y súper comprometida con una visión o con una manera de ver el teatro, pero se las va a tener que ver a la hora de vender ese espectáculo con las líneas rojas de las que hablábamos antes y con las dos personas estas que han acabado de estudiar en una escuela de teatro, se ponen una nariz de payaso y se ponen un vestido de no sé qué que brilla un poco y por el mismo precio o por 200 euros menos les levantan el gorro, ¿no? Eso es un problema, porque hay gente que está trabajando mucho y muy bien, pero que al final quedan muy invisibilizados dentro de este batiburrillo. Recomiendo mucho
un artículo de Oriol, en el Google, yo lo he leído a través de Facebook, críticos, estrellas y miserias. Leerlo, los que no les catalán, que sobretot cal que sigui a cabo d'orella, porque también va de esto, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas y que estamos avanzando, pero creo que la velocidad es tan lenta y no creo que sea por falta de músculo de muchos proyectos. Es porque nos meten ahí en el pack, en los premios de la crítica del otro día, creo que ya lo he dicho antes, dan premio a los espectáculos de calle. Bien, premio al espectáculo infantil. Bien, los que ganaron. Bien. Bueno, los presentadores. Y ahora vamos a dar paso a los premios teatrales. ¡Ole tú! Ahora vamos a ponernos a hablar de dramaturgia. ¿Qué me dices, hombre? ¿No? Esto, por ahí hay que romper un poco. Bueno, en la línea de cómo tratar a los medios de información, temas teatrales y a partir de estos premios de la crítica, también una crónica de TV3, que era el Día Mundial del Teatro, después de los premios de la crítica. Vamos a hablar de Teatro del Bueno, y el Teatro del Bueno era una selección que ellos habían hecho de los 4 espectáculos más destacados que ellos consideraban, y era el teatro, bueno, como si el resto de los premiados los espectáculos ya no fuera teatro del bueno. Pues muchas gracias, Ramón. Vamos ahora con Paco. Adelante, sin mirada. Pues yo me había bastante lo de la separación de jóvenes de amateurs y serios, porque yo decía, no sé qué voy a aportar, porque tengo muy poca trayectoria dentro del mundo de la dramaturgia para niños. Yo escrito sobre todo como escrito para niños y escrito para adultos. Yo estaba trabajando en espectáculos escolares como actor y también estaba trabajando en Isla Mágica haciendo animaciones para niños y bueno, espectáculos de escolar. Y dentro de ese tipo de teatro yo tenía el impulso de buscar nuevas formas de contar o temáticas de contar más que nuevas formas. Y entré en el mundo del teatro para niños un poco de una forma intuitiva. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo contar algo? Yo qué sé, me planteé cómo puedo contar la catástrofe a un niño. Y no sabía si podía hacerlo o no, a niños pequeños. Entonces empecé a escribir un texto probando a ver qué pasaba, a ver cómo podía contarlo. Y siempre teniendo en cuenta la visión de yo tengo sobrinos, estoy muy en contacto con niños, entonces pensaba cómo contárselo a ellos directamente y cómo ponerme en su lugar. Entonces generé ese texto a partir de esto. Fue bien, gané un premio y ese premio me abrió puertas, estuve luego de jurado en otras cosas y poco a poco yo decía, bueno, no sé si lo que he hecho es un acierto o no. Luego pensaba que mi texto era muy blanco, digo, no estoy tocando una sensibilidad de una forma salvaje, pero cuando entré en jurados veía lo que se dialogaba y había muchísimo camino por delante, pero también había mucho camino por detrás, como que se planteaban temas como ¿se puede tratar la muerte? O en este texto se habla demasiado, que es para niños, o este texto es muy bueno porque tiene marionetas. Entonces empecé a ver dónde había problemáticas más claras como para seguir ahondando. Entonces yo ahora estoy en ese camino de buscar lenguajes y buscar temáticas. Yo he entrado primero por la temática y creo que tampoco mi forma ahora mismo está en una línea de lectura muy bestia. Ahora quiero seguir andando por ese camino, pero estoy haciéndolo por ahí. Entonces no sé qué más contar. Bueno, pues muchas gracias por el planteamiento que habéis hecho. Vamos a iniciar un poco ahora el proceso de debate, cuestiones. Han salido temas muy interesantes, pero todos construís bastante. Tema de las nuevas miradas, nuevas estrategias, no tanto los temas, porque igual los temas interesantes son los mismos, ¿no? Pero desde otro punto de vista. Carla hablaba de la dramaturgia del proceso, ¿vale? Tú que partes de una idea, ¿vale? Que marcará tu creación o cómo te planteas cómo
pasar este tema o partiendo de una frase concreta al mundo del teatro infantil y también interesante el tema de las líneas rojas que comentaba Ramón, ¿vale? Estas líneas rojas que siempre es quizás un lastre, ¿no? En el mundo de la creación. A partir de aquí, pues... ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Que yo creo que hay otra etapa añadiría para esto, que es el tema de la representatividad, que en esta sala somos todas personas blancas, entonces los teatros son absolutamente blancos, o sea, las personas representadas tienen muy poco espacio y que creo que también es algo que teniendo en cuenta la sociedad cada vez más cambiante, más amplia que tenemos, hay que poder entender la representatividad de una manera que sea mucho más inclusiva, ¿no? Porque si no al final estoy contando... Por eso es el tema de la racialización, un tema bastante reciente, que se está planteando... hablamos de los cambios de esto, pero que creo que ya para añadir... Es un tema que no ha salido y también es muy interesante. Pues preguntas, intervenciones, reflexiones sobre este tema. ¿Quién rompe el hielo? Me gustaría, al hilo del tema que me gustaba la mesa anterior, la música habrá cambiado porque hay cambiar, ha cambiado tanto que eso como es por cuenta de las cosas. Es decir, el hecho de la tecnología, todo está desde la lectura y la interpretación. ¿Cómo se puede lograr que como es burlar un teatro? Pero bueno, también puede ser más escolar. Luego, pues, ¿cómo lo que se contaba antes, que la gente va al teatro a mandar móviles, a mandar SMS, no sé cómo se resuelve ese problema. Yo el otro día, no sé dónde salió, pero descubrí que un 5% de la población catalana va al teatro. Es decir, que no son los jóvenes que no van al teatro. O sea, que creo que es un mal básico para todo el mundo y que creo que la adicción al móvil la tenemos todas las personas que estamos en la sala igual. Yo ya no soy capaz de aguantar una película. Yo aguanto 40 minutos, que es la serie más larga que hizo, ¿no? O sea, que nos cambia, no solo cambia a jóvenes, es que nos cambia a todas las personas, ¿no? Bueno. Pero desde luego no son 5% como raro, estamos bastante llenos de teatros. Bueno, pero hablamos de todo Cataluña, ¿eh? De todos modos no están nada llenos, ¿eh? O sea, si están llenos, entonces es que de donde seas tú está peor. Pero quiero decir, es la muerte. O sea, es la muerte. Respecto a los jóvenes que no van al teatro, es que es como que tienen la culpa de todo, ¿no? Los jóvenes, fácil y tal. Yo creo que tenemos que ser conscientes que desechamos nosotros del teatro, cuando son niños, desechamos a hostias, ¿eh? Porque el mercado restringe y cada vez funciona más. Y cuando digo funciona, ojo que detrás de las compañías, de la idea romántica de compañía, hay empresas, ¿eh? Empresas que vivimos de esto. Y damos de comer a muchas familias de gente que trabaja alrededor de esa industria, ¿no? Y si tú haces unos espectáculos para chicos y chicas a partir de 15 años, igual te comen los mocos, ¿no? Y si haces para espectáculos que pueden ver público de 3-4 años, igual haces muchos más bolos. Entonces, ¿cómo se gestiona esto después? ¿Cómo pides compromiso a los autores, a las compañías? Nosotros hemos estado en la Internacional de Cataluña. 3 compañías. Perdona, 3 compañías miserables hemos estado en el Teatre Nacional de Cataluña a hacer 15 bolos con el pastonazo que cuesta esta estructura y además tú entras en la sala de talleres, que es una sala más pequeña que está, que no es por detrás, ¿eh? Pero es que esto no es un chiste, es que es así, coño. Entonces, tú entras en la entrada del Teatro Nacional de Cataluña y ves unas banderolas de puta madre rojas, con unas fotos que se han hecho expresamente de cada espectáculo, pero para los infantiles, pues unos dibujitos que estupidizan bastante nuestra propia idea de lo que son nuestros espectáculos, unos dibujitos facilitos y redonditos, ¿no? De espectáculos como Amour, de Marie de Jong. Por favor, firmes, que estamos hablando de Amour de Marie de Jong, ¿no? ¿Por qué Amour de Marie de Jong no está en la sala gran? ¿No? Bueno, podemos ir al libro, podemos ir a los buques insignia. Porque al final lo que decimos aquí es una cosa.
pero después la gente se va a trabajar a su despacho y el dinero público va donde va, ¿sí? Y las estructuras oficiales potencian lo que están potenciando. Entonces es muy difícil cogerse. Si tú, por ejemplo, te contratamos del Teatro Nacional de Cataluña con esta idea rompedora, yo no sé ahora por qué no, y decimos, vamos a dar un presupuesto para montar un espectáculo para el año que viene. Es igual la sala, si es la pequeña, si es la grande, si es la mediana, si es la del lado, ¿no? Pues vamos a jugarnos la vida contigo, o con Carla, o con quien sea. Hay un proyecto interesante. ¿Por qué hay esta doble moral respecto a las artes escénicas pues, para adultos, ¿no? O sea, bueno, muchos de los de la danza también respecto a esto, pero estamos en nuestro territorio hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque es difícil valorar qué tienes que hacer. Porque creo que hay gente que está haciendo cosas muy bien. Hay gente que está haciendo... Vosotros sois un ejemplo, los babies. Sois un ejemplo, ¿no? De nuevas maneras de entender los espectáculos, nuevas maneras de acercarse a la realidad de las dramaturgias, nuevas maneras de composición, pero eso tiene que ser una salida, las nuevas, las viejas todas, ¿no? Pero evidentemente lo público es lo público y tiene que haber una pasta para esto. Y la empresa privada luego tiene en este país el compromiso con el arte viene muchísimo, infinitamente más de las empresas privadas, de las pequeñas empresas privadas y los pequeños proyectos que de las mismas administraciones. Para ellos somos una cuota y propaganda. Pero esto también es debido a la precarización absoluta. Es decir, yo siempre he dicho que los artistas somos los máximos inversores en cultura. O sea, es así. Pues ya no porque te ha trabajado el caché, sino porque es que ¿quién te ha pagado los ensayos? Nadie. O sea, yo, por ejemplo, ni siquiera si no pongo ni un duro en mis producciones y las pone alguien más, yo me pongo como productora, porque yo no he cobrado ni un euro en ensayos. Ese es mi tiempo y esa es mi producción, por un lado. Yo también creo que hay que tener en cuenta que cuando se habla de personas menores de 18 años ya no se piensa en el artístico, es decir, que la idea de mercado de industrialización va absolutamente a la contra de que el teatro para personas menores de 18 años, infantil juvenil, como lo queramos llamar, tenga un sentido, ¿no? O sea, que si no se defiende del mercado, del consumo, como no son personas consumidoras porque no tienen ese dinero, cumple 18, búscate un curro y el capitalismo ya te verá, ¿no? Yo también creo que hay que ser precavido con el concepto industria, a pesar de que todas somos empresas autónomas, todos es un desastre. Pero que al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que realmente el mercado, para mí, no es para nada la solución, es justo lo contrario, ¿no? Es lo que va a fundirte. Porque es que el arte ni da dinero y si quien le dé dinero, entonces empecemos a pensar que son más, ¿no? Pero que son unos espacios que deben defenderse desde otro punto de vista, ¿no? Desde el consumo, desde la participación, desde la apropiación, desde el sentirse, apoderarse. Hablando de la transgeneracionalidad, que es el tema de este debate, o sea, realmente ha habido un cambio de mercado durante todos estos años, sea para el teatro, como lo ha sido para la danza, como estamos hablando ahora de cómo está cambiando también para el circo, ¿no? Como en los últimos años se ven estos saltos del mercado de las dramaturgias, lo que está sucediendo, porque no es lo mismo los que han, que se escala así, que son de Cataluña, como ellos han trabajado, a diferencia de cómo trabajamos nosotros ahora, como trabajan otras compañías locales, ¿no? Que este mercado y esta cultura, este contexto nos contextualiza demasiado. Hay una cosa que implica un poco la esperanza, eso que tú decías de cómo lo llevamos. Tú has dicho una cosa antes sobre hablar del papel, que un poco machista como ilusión, que decías que cuando leen largo buscan papel, ¿no? Yo espero que la gente confíe, porque pienso que esto aún pasa, que cuando la gente quiere escuchar una historia, el directo tiene algo que te da en la cara, un guantazo, y es muy chulo. Los ingleses tienen esto del Once Upon a Time, que te dicen esto y es súper bonito, ¿no? Contar una historia en directo también es muy poderoso, ¿eh? La oralidad, lo que te decías antes, establecer un vínculo con el público. Nosotros
trabajamos bastante, hemos hecho muchos espectáculos en 25 años y yo me digo esto porque es lo que me gusta y hay momentos que son brutales porque realmente hay una conexión con el público y eso es difícil de encontrar en otro soporte. Leyendo también, porque yo a veces leo y la gente me dice, coño, tengo que ir ahora que me voy a hacer el libro aquí, pero es que esto en el teatro también se establece un vínculo muy poderoso con el espectador. Y encuentras el domingo una madre que te dice, díselo cariño, díselo, esto es tan de padre, no, díselo. Y tú, ¿verdad? Tú no quiero decir, no lo digas. Dices que ha venido durante la semana porque había un paso escolar y quería que su hermano viera el espectáculo, ¿no? Y nos ha obligado a venir a todos, ¿no? Eso es muy poderoso. Es muy poderoso, porque cuando tienes la oportunidad de hablar con el público que te viene a ver, cómo compartes su percepción. Nosotros estamos haciendo unos pedagogos amaricos, que son 3 tipos gordos que bailan, ¿no? Y haciendo una previa a un chaval de mi barrio, que es un barrio con sabor, digamos. A un chico le decimos, estaba ahí como que nos quería decir algo, ¿qué quieres decirnos? ¿Qué es lo que te ha gustado más? Y se tiró al suelo y empezó a hacer aquí como que es un momento como del espectáculo, pero si recordamos, se tiran al suelo y hacen un balanceo, pues a él aquello le dio un choque en la cara y estaba que no sabía cómo sacarlo, ¿no? Es decir, yo confío todavía mucho y tengo mucha fe en este poder de esa comunicación directa, ¿no? De como cuarta pared, que se nos ha quedado esto colgado antes, Víctor, pues sin cuarta pared, esa conexión con el público, yo pienso que nos da un poquito de aliento todavía. Yo quiero preguntar a Itziar, que trabaja y convive casi diariamente con jóvenes dramaturgos. ¿Qué ves? ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué nuevas, esos enfoques, esas líneas que decías, esas distintas estrategias, cuáles son que hay, que vienen? Con mucha curiosidad pregunto esto. Pues yo diría que viene gente muy preparada, con muchísimo talento, con mucho compromiso con el trabajo, con el rigor. Yo creo que hablaría de una pluralidad de perspectivas, no hablaría de una línea dramática dominante, hablaría de la incorporación de todo tipo de estrategias, de lenguajes. Diría que, bueno, yo creo que está ocurriendo. Creo que realmente hace 20 años el paisaje de una dramaturgia de la palabra relacionada con el teatro para edades tempranas tenía unos nombres muy concretos. Y yo diría que para bien el paisaje se ha multiplicado y hay un montón, y yo creo que estas jornadas son una manifestación precisamente de ello, de la presencia de un montón, además de autoras. Yo diría que también hay un factor, la dramaturgia de palabra que yo leía para edades tempranas era claramente escrita por autores de una cierta edad, de una cierta generación. Creo que eso ha cambiado y creo que va a traer cosas muy positivas, muy valiosas, que ya las está teniendo. No sé si entrar en dar nombres procede o no, pero a mí me interesa mucho una escritura como la de Nieves Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Alguien que puede escribir una obra en la que la ausencia de 2 niñas en las listas de niñas secuestradas por Boko Haram entabla un diálogo con una niña española. Un diálogo imposible en una construcción naturalista y que sin embargo está llena de verdad, llena de interés, llena de poesía. Me interesa muchísimo lo que escribe Lola Fernández de Sevilla. Me parece una mujer, bueno, aquí está, y que una mujer llena de interés, ¿no? Y que también está apostando por lo poético, por lo onírico. Bueno, aquí está Paco, que me parece que está haciendo cosas hermosísimas. Nana en el tejado me parece un obrón.
y me parece que está llena de fuerza, de interés. Me parece muy importante, no lo he dicho, pero qué importante multiplicar el espacio de los personajes femeninos protagonistas. Qué importante personajes femeninos protagonistas con combates, con acción, con metamorfosis, con potencia, trascendiendo los espacios hechos, ¿no? Trascendiendo la esfera de lo predecible. Qué potente, qué necesario. Me interesa mucho y además es algo que está ocurriendo y que no hay vuelta atrás. O sea que también creo que hay algo muy positivo, que es que la tarea del sistema teatral, la tarea del espacio teatral sería fortalecer diálogos intergeneracionales donde nadie sobra, porque mi pensamiento es que todos y todas los que estamos aquí construimos. Y yo prefiero un sistema teatral donde el diálogo intergeneracional no se plantee en términos de exclusión, ¿no? O sea que yo quiero seguir aprendiendo, leyendo a gente que he leído en un momento determinado y que me interesa, por supuesto, pero quiero que esas lecturas, esa experiencia no sea un tapón para toda la enorme cantidad de gente que vive en este país. Porque si lo planteamos, si el diálogo intergeneracional se plantea en términos de exclusión y de conflicto, no vamos a crecer. No vamos a crecer como sistema teatral, no vamos a crecer. Entonces, ayer hablábamos del síndrome de Pigmalión de algunos sistemas teatrales, ¿no? Por el cual el concepto de creador emergente de la emergencia es de tal magnitud que ya la próxima beca de escritura va a ser de 6 a 9 meses. O sea, que realmente ya, o sea, tienes que ser tan joven, o sea, que ya dices, no, o sea, a partir de un año, o sea, esta idea de adultos a partir de 4 años, en nuestro entorno sí, en oficinas no lo digas, que igual la pillan, en otro sentido. Entonces, y el problema es que ocurre con los jóvenes preparados, formados, con trayectoria, con experiencia, que de repente cruzan el umbral de los 35 años, que se convierten en el techo de cristal absoluto. Eso significa que no hay ninguna esfera posible de desarrollo profesional, ¿no? O sea, entonces hay como una cosa que es la creación, yo digo el síndrome de Pigmalión porque es un poco como esta idea de crear creador, ¿no? Y una vez que se atraviesa ese momento, ¿dónde hay unas estructuras regulares, estables, que permitan un desarrollo normalizado de los procesos? Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, creo que viene gente maravillosa, con un poder muy interesante, con muchas, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy pequeño. Cintia Miranda, de Igualá Producciones, su primer espectáculo es una muestra pedagógica de cuarto de dirección de escena. Ese montaje hoy está en Buenos Aires, está en Francia, está en Shanghái, pero, o sea, para mí es un ejemplo de gente que se está incorporando con muchas cosas que contar y haciendo cosas muy valiosas. ¿Y creéis que toda esta nueva mirada, esta dramaturgia, tiene respuesta en el mercado? ¿Los gestores culturales atienden a estas nuevas maneras de los procesos creativos? ¿Se traducen en producciones? ¿Se traducen en más visibilidad en teatros públicos? Lo que estaba diciendo, sí, a las nuevas generaciones. Antes pensaba, yo leo un texto de Ciar y yo no sé si es de una generación anterior a la mía o posterior a la mía, porque hay una línea de trabajo de interés en una serie de temáticas y un riesgo formal en muchos creadores de distintas generaciones. Creo que, y lo que estábamos hablando antes sobre los tabús, ¿te tratas el tabú con los tabús o no tratas? ¿Te metes en temas o no te metes? Creo que el problema que hay es que los que estamos aquí todos pensamos que sí hay que meterse, pero el tema no es una generación u otra, no es un cambio, es un tipo de teatro u otro. Hay un tipo de teatro para la infancia que se focaliza en que sea divertido y que sea ocio para el niño. Luego hay otro que sea didáctico y educativo, y luego hay otra gente que aboga por un trabajo artístico y que de alguna manera educa al niño desde otro plano, ¿no? Porque hay un riesgo.
Luego, lo que te estás diciendo de si tiene una repercusión o no, pues relativamente en un tipo de mercado. Yo he estado en FETEN este año y he visto 50 montajes que iban en esta línea, de los 50, 40 que iban en una línea de trabajar todo esto. Y había, claro, pero luego tú te vas a la campaña de otro escolar y te encuentras teatro precario. Entonces, claro, es que es complicado. Creo que el tema no es la generación, no es el nuevo teatro para la infancia, que a lo mejor lleva 20 años o 30 trabajando de una forma rigurosa y con una preocupación formal y temática. Y hay otro teatro que no, es contra el que luchamos, que no está aquí viendo, ¿sabes? Que si sentamos en esta mesa al productor de Reguerón que comentabais antes, pues va a decir, ¿qué me estáis contando vosotros? ¿No? Pero pues hay una mirada así, nos perdonaría la vida a todos. Yo sí pienso que hay una cosa importante. Bueno, creo que también hay que reivindicar mucho la experiencia artística per se. No para que sea pedagógica, no para que sea educativa, no para que sea. O sea, como. Bueno, ahora cuando hablabas como de las tres maneras de introducirse en el teatro para edades tempranas. Y creo que es algo que, para no acabar con el 5% de preocupación, debemos reivindicar este espacio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la experiencia artística no se puede describir, no puedes describir porque la has tenido, pero la tienes, y creo que es algo que como seres humanos cagamos, meamos y debemos tener el derecho a tener experiencias artísticas. Y creo que precisamente hay que poder reivindicar esto, ¿no? Yo no sé si el mercado tiene esta opción, porque el mercado tiene un producto que tú consumas, no que tú tengas una experiencia reveladora, artística, a cualquier nivel. El arte por el arte. El arte por el arte, creo que es importante. Yo creo que debemos, además creo que es algo de estas jornadas, reivindicar la figura del autor, de la autora, porque vamos a tirarnos piedras también un poco para casa. Es verdad que en el mundo de la infantil hemos aprendido antes a invertir en escenografías. Antes invertíamos en material técnico, porque antes no estaban los teatros equipados, nos lo teníamos que llevar todo, ¿no? Incluso aprendemos a invertir en comprar furgonetas que valen mucha pasta, en pagar a directores también. Hemos empezado un poquito antes, ¿no? Y los que dirigimos por ahí, pues nos ha ido bien también eso, ¿eh? Pero invertir en autoría es un paso, creo que ahí tenemos mucho recorrido por hacer, ¿no? Porque no voy a hacer una descripción del mercado, pero sí que esta cosa de lo hacemos todo entre todos, ¿no? Y cuando hablamos de si tienes que es que quiero hacer esta escenografía, pues no tengo ni idea, porque no sé, no soy carpintero, no soy no sé qué, no sé. Pues, pero el texto sí, porque nosotros, y como experiencia está muy bien, pero hay profesionales como estos que estás hablando, o como otros, que pienso que pueden aportar mucho a tu línea de trabajo. Y pienso que hay poca costumbre, aún en general nos hemos acostumbrado poco a invertir en eso, en alguien, en meter, ya no te compro una cosa que tienes hecha, ¿no? En buscar ese rol, incorporarlo a tu proceso de creación, si es que va a ser un proceso abierto, o encargarle a alguien, ¿no? Y pienso que eso, igual que la dirección, que muchas veces buscar una dirección o una dirección artística, técnica, creo que es muy importante. Y hay que reivindicar que toda esta gente que considero que es una muy buena noticia, de la que estás hablando tú, trabajan porque les vamos a buscar, porque nos interesa lo que tienen que decir, ¿no? Y se pueden mezclar su manera de crear y de escribir con nuestras ideas de lo que tiene que ser un próximo proyecto. Pero al final todo esto se tiene que traducir en presupuesto. Sí, claro. Ahí estamos. ¿Qué os voy a decir? Que la jornada se podría terminar con más dinero público. Más dinero. Que es lo que tenía que apostar por
Una parte del pastel tiene que ser para las artes escénicas para niños y niñas, tal cual. Bueno, la guía en el texto decía que yo no quiero el pastel, quiero las opciones de magdalenas. Estaría bastante mejor. Sí. Pero no sé, igual pasa el tema de la literatura, pasa al mundo del teatro, ¿no? Los autores de Juan Luis, pues son los invisibles. Sí, te ha comprado tres pero rápidamente para disfrutarlos, pero como que no está haciendo, ¿no? Bueno, como la esperanza es una fuerza metamórfica, yo voy a seguir dando ejemplos, porque al final yo creo que, ¿no? Querría decir, por ejemplo, que es verdad que en cierta manera el teatro que hacemos es un teatro metonímico, ¿no? Y que la metonimia define nuestras prácticas, ¿no? Se toma la parte por el todo y el teatro de adultos se convierte en la creencia de que es todo el teatro. Y esto hace que nosotros seamos un teatro de metonimia. Sí, es cierto en muchos sentidos, pero es verdad que hay cambios. Y estar a la escucha de esos cambios también produce. Ahora mismo hay un dramaturgo que se llama Nando López, que está haciendo un trabajo específico para la adolescencia y que está escribiendo para adolescentes, que se ha convertido en un fenómeno escénico, de cierta manera, y un fenómeno también vigoroso. Los encuentros que Nando está haciendo en institutos de toda España son de tal magnitud que él ya no puede ir a más institutos, o sea, ya no puede, lo llaman Nando Tour. O sea, de lo que está haciendo el fenómeno, porque él había desarrollado una cierta narrativa para adolescentes, está haciendo escritura dramática para adolescentes, está estrenando en distintos ámbitos de producción y sus textos están girando con enorme éxito. Y digamos que, ¿cuáles son las claves a lo mejor de algunas cuestiones? Primero, pues yo diría, Nando está escribiendo temática, pero no hablaría ya tanto de temas como tales, sino que está poniendo el foco en conflictos que a los adolescentes parece que les parecen importantes. Por ejemplo, segunda cuestión, yo creo que hay dos problemas muy graves que son el paternalismo y la condescendencia, que son formas de micromachismo, ahí lo dejo, y que no siempre la escritura o la escénica que hemos hecho han estado exentas de paternalismo y de condescendencia a la hora de enfrentar conflictos, dinámicas que eran prioritarias para los jóvenes. Luego, tercera cuestión, o sea, Nando me parece que estoy citando a Nando, pero querría citar, por ejemplo, un fenómeno que está ocurriendo en el Teatro Calderón de Valladolid. El Teatro Calderón de Valladolid lleva años haciendo una apuesta comprometida por el trabajo con adolescentes, incluyendo a los propios adolescentes en proyectos de creación, encomendando a autores y autoras a que escriban para ellos. El proyecto del Teatro Calderón de Valladolid para mí es bien interesante. Gente como María Velasco, como Lola Blasco, se han ido a trabajar con chavales de 14, 15, 16 años de manera prolongada, generando procesos de creación que involucran a los adolescentes. Bueno, el tejido cambia, claro, porque si un adolescente no se siente convidado de piedra, sino que se siente protagonista, pues el relato cambia completamente. Entonces yo creo que también hablamos de dinero. Yo diría que no solo hablamos del dinero, me parece importante que no creo que sea una cuestión estrictamente presupuestaria, creo... Pequeño paréntesis, esto que hablas, que se llama La nave del Calderón, facilita un espacio dentro del propio Teatro Calderón de Valladolid, sí. Con lo cual el empoderamiento, palabra horrorosa, de los jóvenes, de sentir que ese espacio es suyo, sí. Ya crea un hábito, una frecuencia y crea una relación muy distinta con el mausoleo, que son los grandes teatros de esta ciudad. La guardilla, sí, digamos, que se convierte en el espacio suyo, propio. Suyo. Querría decir que he citado a María Velasco, he citado a Lola Blasco. Yo creo que están ocurriendo cosas, por ejemplo, editoriales que nunca tenían colecciones de teatro y que decían, publicamos algo ilustrado, publicamos narrativa, publicamos, y teatro no. Están diciendo, vamos a publicar teatro.
creo que hay signos. A lo mejor, ¿sabéis ese proverbio chino que dice la tierra está lista, solo hace falta el viento del este, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hace falta que ese viento del este sea un poquito más intenso para que veamos. Claro, sí, es algo de la literatura contemporánea. No solamente, vamos, aparte de Nando López, que es un fenómeno relativamente universal y cada poco tiempo, yo creo que hay muchos autores que son súper populares y que, tanto a nivel institucional, porque han sido reconocidos por el Premio Nacional de Literatura Infantil que es chico, como el Premio Popular, como Álvaro Gallego, por ejemplo, que ha creado una generación de lectores de fantasía y muchos puntos de más relacionados a Valladolid y que nos tocaba vivir allí. Pues sí que la verdad que es un proyecto interesante que bastante con los jóvenes, pero que seguro que se va a aportar a otros lugares porque tiene cierto éxito. Mónica Rodríguez, que ha escribido años. La editorial Algar ha sacado ahora una colección también de teatro para jóvenes, entonces un teatro para jóvenes. Sí que rompe una lanza por asistencia, porque el trabajo de publicaciones me parece que es lo único que me falta de asistencia. Del estilo de representación de lo que estoy comentando también la joven y han hecho hace poco una obra que eran 5 mujeres, 5 actrices que además de muchas veces he ido y ya están girando y ahora están preparando una obra con 5 actores negros, 4 negros y una chica árabe porque quieren dar visibilidad a sectores que bueno, más personas invisibilizadas. Claro, y de hecho, ellos decían que querían, cuando van, ellos tenían muchas funciones matinales y querían un parque de butacas lleno de gente, de españoles de todos los colores y que decía eso de actores blancos. Entonces, han intentado ir girando eso y están trabajando con ellos formación con un grupo de chicos de distintas razas. Y era muy interesante hacer ese montaje. Y en el último montaje que han hecho, que es de Inma Correa de Leandro, hay una actriz negra y en el parque de butacas se notaba, yo fui a una sesión matinal con mucha gente de normal y gente de otras razas cuando ven a la actriz negra en el escenario había un sentirse representado. Bueno, es que si no... Claro, que si no están... Pero es que es lo que nos ha pasado a las mujeres y nos sigue pasando, o sea, en el sentido de yo está el moño de del Hamlet y que yo me quiero representar con 2 mujeres están súper maltratadas, o sea, el personaje o me suicido o entonces me matan al final, pero además con 2 escenitas. Quiero decir que realmente es muy duro, pero entendamos, o sea, cada una puede pensar para qué nos sirve, pero a mí pienso que de todo lo que tiene que ver, bueno, las artes escénicas, para mí son un motor de representación, de tú entender tu identidad a través de otro, ¿no? Entonces, y si me dan estas opciones, es terrible, es decirlo, pero es así. ¿No? Pera Paula tenía un momento divertidísimo en su Tirani que decía, bueno, cogía como 10, 12 coreografías míticas, ¿no? Y cogía la de Dirty Dancing y decía, la voy a hacer como la quiero hacer yo, con un pavo y enrollándome como un tío, porque es que yo me tenía que hacer pajas con el señor, o sea, con las relaciones heterosexuales. Entonces, ¿a quién estamos representando? ¿Qué diversidades estamos mostrando? El mundo cada vez es más amplio y más grande, o sea, por fin, ¿no? Digamos, porque seguramente muchas realidades existían, pero simplemente estaban invisibilizadas. Y creo que tiene que afectar nuestra manera de crear y nuestra manera de pensar éticamente un proyecto también. Porque si no vamos empezando en fuera y buscar experiencia. Y también quería recordar la revista Primer Acto, hablando de justicias poéticas, la revista Primer Acto, ahí es nada, 60 años en continuidad como revista teatral, y fijaros que 60 años, ha dedicado un número monográfico al teatro para adolescentes, con entrevistas, con textos, con testimonios de acciones teatrales y de colectivos. Bueno, también me parece importante reflejar. Bueno, es interesante ver esta mirada optimista, ¿no? Ver un poco la luz. Pues yo creo mucho en las luciérnagas. O sea, que yo creo un poco en eso, en la idea de que es lo que dice Didi Huberman en La supervivencia de las luciérnagas, que en cierta manera el arte es una luciérnaga en la oscuridad del mundo, pero yo veo luciérnagas, no sé, o sea, que yo creo que hay... muchas luciérnagas se hará la luz. Sí. Muy interesante sí. la comparación.
Ya que estamos como bien avenidas y tal, yo tengo ganas de preguntar, ¿desde dónde creáis? Es decir, como, ¿desde dónde sale la dramaturgia, ¿no? Cuando encaráis una creación? Porque creo que es interesante también entender cada una de dónde nos sale. Dramaturgos en la sala. Yo desde mis procesos porque soy autora también. Pero luego me gusta mucho al trabajar con chavales que, pues no es lo típico de la creación colectiva, pero no sé. que es fundamental la acción de la mujer, porque al final me ha llegado a llamar a mí. Por favor, si me miras este texto, ¿sabes? No lo puedes contar así. Entonces, respetando toda su idea y respetando, pues le vas dando forma y lo vas pasando al teatro de una forma que al público le pueda llevar, ¿no? En un lenguaje tranquilo, y más cosas para el juvenil. Digo que me gusta mucho trabajar a nivel de, pues eso, de que creen luego ellos propios, pero luego es como que siempre tienes que ir dando un poco de indicaciones para que la cierre, para que haya un conflicto, para que la persona sabe crear un conflicto, y dando ahí como unas pinceladas y respetando también pues, todas las ideas que van a surgir y tal. Y luego me gusta mucho, y ahí sí que respeto, yo trabajo con los campamentos de internacionales también, y tenemos un festival internacional. Entonces, aquí, por ejemplo, se hace un teatro muy social. Y aquí vienen, ahora cuando próximamente tenemos que trabajar con estos horarios para recuperar toda la realidad del pueblo que la han perdido porque no han podido con la guerra y tal. Pero ellos trabajan mucho todo el conflicto y tal. Entonces, es muy curioso porque tú, al principio íbamos con estos así escritos de proyectos infantiles. A vestirse de soldados, colocar a gente en el escenario y tal. Vale, pues es que esto es lo que ellos quieren representar y lo que ellos quieren. Y ahí pues respetamos mucho, procuramos pues ayudarles un poco a lo que es técnico, ¿no? Pero la historia la hacen como quieren. Y además, aunque estamos en una pelea de igual a la comunidad, así que muy de acuerdo. Tenía la suerte de ser principalmente para jóvenes, entonces, como de forma, primero antes de las películas, probaban los chistes, yo veo que son personas que funcionan. He escrito un libro que escribí muy rápido y que pues, está ya en los que me para el catalán, que se llama Ningún un zombie, ¿no? Es un zombie, y me encontré con tres niñas, no niños, que ellos me decían, yo me parece llorar, ¿sabes? No lo gusta llorar, pero que tal, nada. El texto que acabé todavía, y se lo pasé al teatro, de hecho está en igualdad, después lo van a mandar por favor. Y entonces los libros que funcionan, pues los estoy pasando, solo los pido de momento, pero de creación literaria y manteniendo ese hábito poético literario para el teatro, ¿no? Digo, las representaciones son muy buenas. Y tengo una anécdota muy bonita que estoy vale la pena. Pues puse dinero en la producción, porque no he recuperado nada, pues que nada, de una niña que estuvo en el teatro, con finales muy tristes, como una novela. Pues estuvo llorando, y su mamá le decía, no, teatro. Digo, sí, pero bueno, vamos a dejar eso. Y hasta que no puedo abrazar al actor, con ser Ricardo. Son los premios por regalos que tenemos del teatro. Ahora que estoy empezando eso. Pero sí que hice toda la literatura porque va a dar de darle más cuerpo, más vida, una visualización. Yo creo que fases diferentes, ¿no? Que una es de dónde vienen las ideas, que eso es muy diverso, ¿no? Y la otra, cómo encaras la creación y dónde está la dramaturgia en esto, ¿no? Porque luego una idea puede venir directamente de una dramaturga, dramaturgo, autor, o no, o puede venir de alguien que tiene la necesidad de transmitir historias, pero no sabe qué historia todavía. Entonces, ¿de dónde nace esa necesidad? No lo sé, pero a veces hay gente que sí tiene la idea, que las ideas vienen de qué, de momentos vividos, de sumas de momentos inconscientes y del imaginario colectivo. Entonces,
te llegan la idea y puede venir de muchas cosas diferentes. Y la cosa es cómo creas y cómo es el proceso de convertir esa idea en un espectáculo. Y ahí, de nuevo, hay mil maneras, ¿no? Puede haber la figura de un dramaturgo a quien se le explica la idea y la escribe y la convierte en un texto que sea para explicarlo con palabras así, o puede ser una creación colectiva del equipo, o puede ser yo misma conmigo, ¿no? Que también existe muchísimo. Por ejemplo, conscientes de que no servimos para todos, pero respetando la intención de hacer un nuevo proyecto en que la creación dramatúrgica sea conjunta del equipo creativo. Estamos probando una fórmula en que actrices, escenógrafos, dirección se reúnen durante varios meses antes de empezar ensayos y demás puntualmente, y se habla de la idea que ha tenido X personas, ¿no? Que cada equipo. Se habla, se tira material, se comparte, se busca material nuevo, se habla de posibilidades, tal, y de ahí se va dibujando. Pero todo esto siendo consciente de que, como tú no eres dramaturgo, necesitas a alguien que esté más acercado, que sea un profesional que te pueda guiar. Y en este caso, por ejemplo, estamos probando que no hay la figura de dramaturgo o dramaturga que escribe, sino la figura de alguien que te acompaña en esta creación, que está en todo el proceso, está en todas las reuniones y crea con el resto del equipo. Y es también una forma interesante que no deja fuera la dramaturgia, porque yo también creo que es el gran error, una de las dinámicas tradicionales de nuestras estructuras, ¿no? Estructuras pequeñas, porque al final una cosa es el país en que nos gustaría vivir y otra cosa es el país en el que vivimos, ¿no? Y una cosa es cómo nos gustaría que la administración cuidara el arte y la otra es cómo lo cuidan. Y por el estado en el que vivimos, nos formamos como empresas y por tanto tenemos que comer, porque nadie nos paga nuestro tiempo de creación, ¿no? Nadie nos paga como artistas, y así que de lo que actúas ganas y de eso pagas la producción y te pagas la comida, así que al final, quieras o no, estamos en un mercado, ¿no? Y eso te condiciona también, ¿no? Y te lleva yo creo que la tradición de que las compañías de infantil hayan sido tan artesanales también es por esto, porque no hay los medios, porque no hay la apuesta administrativa, ¿no? de dar dinero a la cultura desde el momento de la creación. Hay pequeñas ayudas, pero no hay un sistema. Entonces eso, claro que precariza y deja figuras fuera. Y es verdad que dentro de la tradición artesana de gente con ganas de contar historias que se reúnen y se forman como grupo e intentan hacer todo lo que pueden, lo mejor que pueden, ha habido procesos en que poco a poco se han ido profesionalizando las diferentes cuestiones, y empezando por una cuestión práctica de yo no sé hacer marionetas, que era más obvio y por eso ha llegado antes, ¿no? Y yo creo que ahora ya hemos pasado otra fase y estamos en la fase de, oye, yo igual no soy tan bueno haciendo la dramaturgia. Es verdad que el mismo Oriol, que ya citamos artículos, después de la muestra igualada de hace 2 años, creo, escribió un artículo que era ¿dónde está la dramaturgia en las artes para la infancia? En los espectáculos, porque es verdad que es muy rico en muchos elementos y tenemos mucho que enseñar a las demás artes que se dirigen a otros públicos, pero eso se nos ha quedado más cojo y se puede apreciar, y luego hay muchísimas excepciones y creo que estamos todos aprendiendo a decir, es que nos gusta decir que somos buenos, pero dentro de nuestros muchísimos errores, si nos ponemos a reflexionar y nos ponemos a debate y los arreglamos, podemos ser la hostia, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo a eso, a querer ser mucho mejores, en lugar de mirar al ombligo y decir que somos muy buenos y no se nos reconoce, que es importante hacerlo. Y es bonito ver que está cambiando y ver que no solo pasa, sino que además hay gente que se forma para ser dramaturgo y dramaturga y que además se interesa y quiere participar y escribir y crear para la infancia y la juventud, que también es algo que costaba. Aquí estamos en la casa de la dramaturgia, un obrador, y es la primera vez que se habla de dramaturgia para la infancia y la juventud, ¿no? Y eso es una luciérnaga, ¿no? Enorme.
es una esperanza enorme de que estamos aprendiendo y que hacemos bien de ponernos en duda. Y los procesos son enormes y cómo se articulan las figuras, ahí está la creatividad, ¿no?, interna de las estructuras, y eso es lo bonito, que lo bonito es confiar en los profesionales y dejar de entrenar también. Ya para ir acabando, si queréis hacer alguna aportación final, hacia el tipo de conclusión, una idea breve, Sí, sí, sí. agradeciendo la metáfora de la lucierna y también esa idea de que a veces pensamos que lo que hacemos es el todo y realmente hay muchas realidades. Agradezco que se comente la experiencia de Valladolid, porque yo creo que hay luciérnagas muy distribuidas por todo el territorio. Yo, por ejemplo, vengo de Canarias, hay un proyecto, por cierto, Rafa Rodríguez te manda saludos, un proyecto que se llama Canarias Escribe Teatro, que específicamente no se ha dedicado a este territorio, pero precisamente por eso estoy aquí en esta primera jornada, porque sí que tenemos un camino que nos interesa mucho. Nombrábamos antes a Irma Correa, que también nos regaló un texto infantil precioso que se llamaba Un burro volando, inspirado en Juan Ramón Jiménez, pero una idea muy distinta al texto de Juan Ramón. Y por ahí hay luciérnagas también que a lo mejor no son las realidades centrales de Madrid o incluso de Barcelona, pero hay luces en otras partes, y es interesante este tipo de encuentros, porque ya lo agradezco, para poder verlas entre todos, ¿no? Y que ese paisaje de esperanza de repente es mucho más amplio, y como los textos vuelan y las luciérnagas también, pues podemos interconectar ideas de digital, ¿vale? Hay que ir siguiendo las luciérnagas. Sí, y yo, si me permitís, toda citación puede parecer omisión y no querría en ningún caso no referir el trabajo de gente fantástica como Javier Hernando, como Tomás Afán y por supuesto como los ultramarinos de Lucas aquí presentes, con un trabajo tan potente en muchos espacios y durante muchos años en la infancia y la adolescencia. Tomando nota de todo Bueno, entomólogos, que aquí hay mucha luz, ¿no? O sea, querría señalar que hay mucha luz y que en todo caso, sí, para mí creo que la tarea también es ponerla en valor y difundirla y compartir toda esa luz, ¿no? Porque yo creo que a veces el problema es la dificultad que tenemos de acceso a experiencias, testimonios, textos, fenómenos. Bueno, la tarea de un espacio como este es precisamente, yo creo, propiciar intercambio y reconocimiento. ¿Alguna aportación más? Yo, sobre lo que estabas hablando de la dramaturgia dentro de los procesos creativos, estoy como confuso y encontrado porque yo escribo porque soy pobre y no puedo montar. Entonces escribo desde la visión escénica. Yo veo muchísimo más teatro que leo teatro. Es la forma de transcribir eso que creo que se genera en el escenario. Entonces me parece muy confuso cuando estaba escuchando que no entra el dramaturgo porque es como una parte que ya está ahí, ¿no? Que no está fuera de la creación, pero sí que quizás tendría que haber una persona que se encargue de esa estructura de obra. Pero me parece, o cuando hablamos de qué tipo de dramaturgia, pues yo escribo palabras, pero me gustaría escribir una obra de primera infancia. Me parece, digo, ¿cómo hacer una obra para primera infancia? Desde papel. ¿Cómo la escribes? A mí me pasa que como yo no soy formada como dramaturga o directora, sino como actriz, yo pienso en dispositivos estéticos. Es la única manera que sé hacer porque no tengo ni idea. En realidad es la dramaturgia. Sí, pero que a veces simplemente que aquí vamos a hablar. Pensar, yo digo que no escribo teatro, yo hago teatro, porque no soy capaz. Pues muy bien, damos por concluida esta mesa sobre